Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 4 que es congruencia de triángulos, en su lección número 3, congruencia de triángulos, con el tema congruencia. El objetivo, definir figuras congruentes, establecer la relación entre las partes correspondientes de triángulos congruentes. El siguiente ejemplo nos dice, encuentra los triángulos que se sobreponen exactamente al triángulo 1. Muy bien, si vemos aquí tenemos diferentes triángulos. ¿Sí? Desde el 1 al 8. Vemos que cada uno de los triángulos ocupa posiciones diferentes con respecto a los recuadros que están en el fondo. Es como quien dice una hoja de cuadrícula. En base a eso, la idea es buscar triángulos que sean exactamente, por así decirlo, iguales. Que quiere decir que al intentar sobreponer ese triángulo sobre alguno de ellos, nos dé el mismo triángulo. En virtud de esto, nos damos cuenta que si tomamos el triángulo número 1 y empezamos a voltearlo, este automáticamente se convierte en el triángulo 4, ¿sí? Porque tiene, si observan bien, los mismos valores de los lados, lo único que están ubicados en posición diferente. De igual manera, si tomamos ese mismo triángulo 1 y empezamos a girar, ¿sí? Empezamos a girarlo, nos vamos a dar cuenta que ese giro completo nos convierte o nos transforma en el triángulo número 8, que va a tener también exactamente las mismas medidas, los mismos valores. Entonces, en virtud de esto, podemos decir que el triángulo 1 tiene dos triángulos que pueden ser el mismo, por así decirlo, lo único que colocados en diferente posición, que es el triángulo 4 y el triángulo 8. Si se puede convertir una forma en otra usando giros, volteos y deslizamientos, las dos formas se dice que son congruentes. O podemos decir que son iguales, aunque voy a aclarar ahí en ese sentido. No podemos decir que dos figuras son iguales, sí podemos decir que son congruentes. ¿Sí? En figuras no se habla de igualdad de figuras, sino que se hablan de figuras congruentes. Con los números sí se puede hablar de una igualdad de números, en las figuras no, porque hay otros elementos que pueden hacer que se modifiquen en cuanto a su estructura y muchos elementos más. En virtud de esto simplemente se dice que las figuras son congruentes. Dos figuras planas son congruentes cuando se sobreponen exactamente después de mover y o dar vuelta a una de las dos. Congruente se representa con el símbolo que vemos a continuación, con un igual y sobre el igual lo que sería la colita de la ñ, que se le conoce como virgulilla. Entonces decimos, rotación es lo mismo que girar, reflexión es lo mismo que voltear y traslación es lo mismo que deslizar. Esos términos de rotación, reflexión y traslación son términos que se utilizan en matemática, que popularmente lo podemos ver como sería su significado. Después de estas figuras de sufrir las transformaciones de giro, volteo y deslizamiento, la forma sigue teniendo el mismo tamaño, ángulos y longitudes de cada uno de los lados. ¿Sí? Sigue siendo la misma figura, lo único que le hemos dado diferentes vueltas. Cuando dos figuras son congruentes, se dice que los vértices, lados, ángulos de una figura corresponden respectivamente a los vértices, lados y ángulos de la otra figura. Los segmentos correspondientes de dos figuras congruentes tienen la misma medida, igual que los ángulos correspondientes. ¿Qué significa hablar correspondientes? Hablar de correspondientes quiere decir un lado de un triángulo respecto al otro lado del triángulo con el cual se puede decir que son congruentes. Para esto veamos lo que serían en los triángulos 1 y 4, donde los llamamos al triángulo 1 con los vértices A, B y C y el triángulo 4 con los vértices D, E, F, donde corresponden respectivamente los vértices, donde el vértice A corresponde al vértice D, el vértice C corresponde al vértice E y el vértice B con el vértice F, ¿sí? Porque recuerden que lo que hicimos fue que le dimos vuelta, ¿sí? Volteamos la figura. En virtud de esto vamos a decir que se escribe que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DFE. Hay que tener en cuenta un detalle muy importante. Cuando escribimos la relación de los triángulos debemos de hacerlo en el orden de manera de que se realice la correspondencia respectiva de los vértices, ¿sí? Para poder decir que esos triángulos son congruentes. ¿Por qué razón? Porque en la razón o en la relación que existen estos dos triángulos podemos sacar lo que son las correspondencias de los lados, que serían en este caso los segmentos, ¿sí? Donde recordemos que tener AB y una línea encima significa segmento y un lado de un tipo de segmento con respecto a la figura, ¿sí? Ahora, si tenemos aquí
algo muy importante. Tenemos el triángulo ABC congruente con el triángulo DFE. ¿Por qué es importante escribirlo en orden en cuanto a un triángulo y al otro para que mantenga la correspondencia? Debido a lo siguiente: si tomamos las primeras dos letras de cada uno de los triángulos, en este caso del triángulo ABC sería las letras AB y del triángulo DFE sería las letras DF, se encuentra de esta manera lo que sería la relación de los dos segmentos que se forman con esas dos letras, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el segmento AB es congruente con el segmento DF. Si lo vemos, ahí sale resaltado en color naranja esa relación como tal. De igual forma, podemos sacar la relación de las segundas dos letras, que serían el segmento BC con el segmento FE, son congruentes. De igual manera, con la primera y la última letra de cada uno de ellos, y poder decir que el segmento CA es congruente con el segmento ED, o al revés, AC congruente con DE. Sí, no importa ahí ese orden. Lo que sí importa es la forma en que se escribe la relación de congruencia de los triángulos. Debemos de tomar en cuenta la relación que exista entre los segmentos y de igual forma la relación o correspondencia que existe entre los ángulos. De esta manera podemos decir que el ángulo A es congruente con el ángulo D, ¿sí? El ángulo que está en el vértice A con el ángulo que está en el vértice D, por eso está en color azul. De igual forma, las dos letras de en medio, que serían los ángulos B congruente con el ángulo F y el ángulo C congruente con el ángulo E. ¿Sí? De esta manera hemos encontrado lo que son las correspondencias que existen entre estos dos triángulos. Les recuerdo nuevamente, al momento de escribir la correspondencia entre los triángulos, debemos tomar en cuenta la relación que existe entre los vértices y los segmentos para poderlos nombrar. Aunque hablemos de los mismos dos triángulos, pero si yo digo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FED, automáticamente esto podemos decir que es incorrecto. ¿Por qué? Porque las relaciones que se van a sacar no se cumplen como tal. Entonces automáticamente dejaría de ser cierta relación de congruencia y por ende estaría malo. Debemos de hacerlo manteniendo el orden de sus relaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Dado que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, complete las congruencias para las siguientes partes correspondientes. Muy bien, tenemos el triángulo ABC congruente con el triángulo DEF. El ángulo A, ¿con quién sería congruente? Si lo vemos escrito, está en el orden ABC del primer triángulo. Del segundo triángulo en el orden es DEF. ¿Con quién sería correspondiente? Con la primera letra, que quiere decir con el ángulo D. Si ahora vemos el segmento CB, ¿con quién sería congruente el segmento CB? Si observamos en el primer triángulo, estamos hablando de las últimas dos letras. Por lo tanto, del otro triángulo también vamos a tomar las últimas dos letras, que son EF. ¿Sí? Por lo tanto, sería el segmento EF, o podemos haber dicho que es el segmento FE, y es exactamente lo mismo. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.